En nuestra emisión de hoy, según economistas, la inflación mejorará reduciendo el déficit fiscal y estimulando la producción agrícola. Diputado Florido aseguró que sentencia a Leopoldo López ratifica que los hilos de la justicia se manejan desde Miraflores. Yulimar Rojas conquistó la primera medalla para Venezuela. Tomás Guanipa explicó que el aumento salarial no rescatará el poder adquisitivo de los venezolanos. Ministro de Industrias Básicas Juan Arias informó que el racionamiento eléctrico podría volver en el 2017. Lilian Tintori indicó que el gobierno venezolano ratificó su dictadura tras condena de Leopoldo López. Todo esto en BPI Noticias. Los economistas José Guerra y Víctor Álvarez coincidieron que para mejorar la situación económica en Venezuela se requiere bajar el índice inflacionario. Explicaron que esta solución se puede lograr si se reduce el déficit fiscal, se realiza un refinanciamiento y se estimula la producción agrícola. Entre tanto, Álvarez apuntó que si el gobierno sostiene el modelo de estatización de las empresas, difícilmente se resolverá el problema económico. En este sentido, aseguró que al antiguo ministro de Industria y Comercio, Miguel Pérez Abad, lo removieron del cargo por opinar sobre la política de expropiación. Por su parte, el diputado a la Asamblea Nacional, José Guerra, apuntó: la gravedad del problema es tan grande que es obvia la solución de los problemas. Todo el país requiere un conjunto de política para salir de esta hecatombe social. El presidente de la Comisión Permanente de Política Exterior de la Asamblea Nacional, diputado Luis Florido, informó que luego de la ratificación de la injusta condena en contra del líder político venezolano Leopoldo López, Voluntad Popular realizará acciones de carácter internacional y acudirá a la Organización de Naciones Unidas para solicitar una reunión con su secretario general Ban Ki-moon y así exponerle las violaciones en contra de los derechos humanos y jurídicos del Coordinador Nacional de la Tolda Naranja. Las próximas acciones que tomaremos con Leopoldo van a ser acciones de orden internacional. Vamos a estar ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas presentando el caso. Y este es un caso además que ha tenido pronunciamientos del Alto Comisionado de Derechos Humanos, del Comité contra las Detenciones Arbitrarias, del Comité contra la Tortura y de el Amnistía Internacional, quien lo declaró preso de conciencia. Ahora estamos solicitando también una reunión con el secretario general de la Organización de Naciones Unidas, con Ban Ki-moon. Estamos solicitando esta reunión para plantearle la violación de derechos humanos en Venezuela. Hay presos políticos en nuestro país. Leopoldo López es la expresión más importante de estos presos políticos, pero estamos hablando de cerca de 120 presos políticos en Venezuela al día de hoy. Florido, acompañado de la diputada Adriana Pichardo y los concejales Alfredo Jimeno, Rafael del Rosario, Luis Somasa y Gladys Castillo, destacó que la ratificación de condena por parte de la Corte de Apelaciones de Caracas en contra de López es una muestra clara de que la justicia injusta es manejada por el régimen. La sentencia esperada, por supuesto, por todos nosotros, en esta justicia injusta que ratifica una vez más que los hilos de la justicia se manejan desde Miraflores. Leopoldo no fue sentenciado por estos 3 jueces de la Corte de Apelaciones. Leopoldo fue sentenciado directamente por Nicolás Maduro Moros. Leopoldo es un preso de Maduro. En otro orden de ideas, Florido catalogó el aumento salarial hecho por el régimen el pasado viernes como insuficiente para poder costear las necesidades de los venezolanos. Además, ratificó una vez más la convocatoria a la Gran Marcha a Caracas y calificó este hecho como una movilización que marcará un antes y un después en el acontecer del país. La venezolana Yulimar Rojas consiguió la primera presea de la delegación criolla en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Rojas registró su mejor salto en el cuarto intento, en el cual marcó 14 metros y 98 centímetros. Este brinco le permitió asegurarse la medalla de plata al terminar el segundo puesto del podio por detrás de la colombiana Caterine Ibargüen y por delante de la kazaja Olga Ripakova. La atleta venezolana de 20 años clasificó a la máxima contienda deportiva luego de ganar el oro en el Campeonato Mundial de Portland en el salto triple con marca de 14.41 metros.
El secretario general nacional de Primera Justicia y diputado a la Asamblea Nacional, Tomás Guanipa, aseguró que con el aumento salarial y bono de alimentación decretado por Nicolás Maduro, el gobierno no rescatará el poder adquisitivo de los venezolanos, por lo que a su juicio se convertirá en sal y agua en los bolsillos del pueblo. Guanipa aseveró que es necesario impulsar la producción nacional en el país y promover una ley de protección al salario para rescatar el poder adquisitivo de los venezolanos. Hoy queremos ratificar que este aumento salarial que está decretando el presidente Nicolás Maduro no es otra cosa que un engaño al pueblo venezolano. Porque un aumento salarial que no viene acompañado por el rescate del poder adquisitivo de los trabajadores venezolanos no es otra cosa que una farsa y que puede terminar además con el despido masivo de trabajadores de empresas que lamentablemente hoy no tienen cómo producir en el país por la destrucción del aparato productivo nacional. Dista mucho de lo que es nuestra propuesta de protección del salario, que involucra además permitir que cada 3 meses el salario sea revisado de acuerdo a la devaluación del bolívar. Y en ese sentido queremos decir que un proyecto o un aumento salarial que no venga acompañado por el impulso de la producción nacional convertirá ese aumento en sal y agua en el bolsillo de los trabajadores venezolanos. El diputado ratificó su compromiso con Venezuela de promover un cambio definitivo en el país a través del referéndum revocatorio. El ministro de Industrias Básicas, Juan Arias, señaló que el plan de racionamiento eléctrico que impuso el gobierno durante este año podría aplicarse nuevamente en el 2017. A su juicio, las empresas públicas y privadas deberían tener sus propias plantas de autogeneración eléctrica para evitar alguna paralización por las políticas de ahorro energético. Sobre las reivindicaciones de los trabajadores del Complejo Siderúrgico Nacional, dijo que estas se irán dando a la medida de que las empresas vayan recuperando la producción. Sostuvo además que no se le ha perdido ni un bolívar al presidente Nicolás Maduro para reactivar las operaciones de Sidor. Lilian Tintori, esposa del líder opositor venezolano Leopoldo López, ofreció una rueda de prensa en la que se pronunció sobre la ratificación de la condena que pesa sobre el dirigente de Voluntad Popular. Al respecto, dijo que el gobierno ratificó la semana pasada que es un régimen dictatorial al no querer liberar a los presos políticos ni anunciar la fecha del referéndum revocatorio. Desde Estados Unidos, Tintori aseguró que el régimen de Nicolás Maduro le tiene miedo a Leopoldo López y así lo ratificó el corte y pega que, según ella, se hizo de la sentencia de la jueza Susana Barreiros a la ratificación de privativa de libertad contra el líder opositor emitida el pasado viernes. Condenaron a Leopoldo. La Corte de Apelaciones agarró la sentencia del tribunal donde condenaron a Leopoldo la vez pasada y lo mismo, corte y pega, lo mismo lo expusieron en la sentencia de la Corte de Apelaciones. Es decir, agarraron el nulo juicio, que es nulo de toda nulidad, porque condenaron a un hombre inocente sin pruebas ni testigos y lo llevaron a la Corte de Apelaciones y lo lanzaron. Esta semana que acabamos de vivir los venezolanos, pues a todos nos quedó claro que el gobierno de Maduro ratifica su dictadura, ratificó que no va a liberar a los presos políticos y que tampoco quiere elecciones, ratificó que le tienen miedo al liderazgo de Leopoldo López. Y si le tienen miedo al liderazgo de Leopoldo López, le tienen miedo al pueblo. Porque hoy todos estamos presos. Hoy todos somos Leopoldo. Por eso llevamos su cara aquí siempre. Porque somos venezolanos que estamos presos en la escasez, en la inflación, en la inseguridad, en la falta de justicia. Todos estamos presos. Agregó que el gobierno de Nicolás Maduro no cree en el diálogo, por cuanto no ha permitido que representantes de la Organización de Estados Americanos se incorporen a una posible mesa de negociación entre la oposición y el Ejecutivo Nacional. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarnos en el resumen de BPI Noticias.